Firma aquí y desaparece de nuestras vidas, ordenó su suegra mientras las risas llenaban el salón como si fuera un espectáculo. Valentina tomó la pluma sin decir una sola palabra. Ninguno de ellos imaginaba que, al estampar su nombre, estaban sellando su propia ruina. Ni siquiera deberías estar sentada en esa silla. La voz de doña Graciela Montero atravesó la habitación con la precisión de una hoja afilada. La mujer mayor, impecable con su collar de perlas y la espalda recta como una estatua, observaba a la joven en la mesa de caoba con el mismo desdén con el que se mira una mancha en un mantel fino. Valentina Rojas mantuvo la mirada baja. Sus manos descansaban sobre los papeles del divorcio, firmes, inmóviles, aunque por dentro sentía que todo lo que había construido se desmoronaba lentamente. A su alrededor flotaban carcajadas ahogadas. Sentía las miradas cargadas de desprecio clavándose en su espalda. El aroma del champán recién servido impregnaba el ambiente como si se tratara de una celebración. Y, para la familia Montero, eso era exactamente una fiesta. La fiesta para sacarla de sus vidas. Apresúrate. La voz de Sebastián Montero, su esposo, o mejor dicho, el hombre que estaba a punto de dejar de serlo, sonó impaciente detrás de ella. Se colocó a su lado sin siquiera mirarla con afecto. Tenemos reservación para cenar y no vamos a llegar tarde por tu culpa. Una reservación. Valentina recibió esas palabras como un golpe seco en el estómago. Habían estado casados durante años. Habían levantado un hogar juntos. Compartieron noches enteras hablando del futuro, de hijos, de envejecer uno al lado del otro. Y ahora, para él, firmar el divorcio era solo un trámite antes de salir a cenar. Déjala, Sebastián, intervino Camila Montero, la hermana menor, recargada en la pared con una copa en la mano y una sonrisa cargada de satisfacción. Seguro está haciendo cuentas para ver cuánto puede sacarnos antes de firmar. Eso es lo que hacen las personas como ella. Personas como ella. Valentina conocía muy bien esa frase. La había escuchado desde el primer día que cruzó las puertas de la mansión Montero. Personas sin apellido influyente. Sin fortuna. Sin linaje. Personas que, según ellos, solo servían mientras resultaban útiles, y luego podían descartarse sin culpa. Don Emilio Montero, el patriarca, permanecía al otro extremo de la mesa, con los brazos cruzados y el semblante impenetrable. Era el hombre que había levantado el Grupo Montero, un poderoso consorcio inmobiliario que dominaba toda la región. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, nadie se atrevía a interrumpirlo. Y en ese momento, su silencio pesaba más que cualquier discurso. Mira, querida, doña Graciela se inclinó hacia Valentina, acercándose lo suficiente para que pareciera una conversación privada, aunque su voz fue lo bastante alta para que todos escucharan. Te estamos haciendo un favor. Pudiste irte con las manos vacías, pero mi hijo, que es demasiado generoso, insistió en darte algo. Sonrió con frialdad. Así que firma, toma tu pequeña compensación y regresa al lugar del que saliste. La expresión pequeña compensación fue pronunciada con un desprecio tan evidente que parecía contaminar el aire. Por primera vez, Valentina levantó la mirada y sostuvo los ojos de su suegra. No había odio en su expresión. Solo una tristeza profunda, mezclada con algo más. Algo que doña Graciela no supo descifrar. Señora Graciela, dijo Valentina con voz serena, sin temblar. Quiero dejar claro que nunca pedí nada de esta familia. Ni cuando me casé, ni ahora. Desde su rincón, Camila soltó una risa burlona. Por favor. Si no hubieras querido nada, jamás te habrías casado con mi hermano. Todos sabemos por qué estabas aquí. Sebastián se acercó y se posicionó junto a su madre. En su rostro había una expresión que Valentina jamás olvidaría. No era crueldad abierta, era algo peor, indiferencia.
La miraba como si fuera un trámite pendiente, un problema administrativo que debía resolverse antes de continuar con asuntos más importantes. Valentina, seamos prácticos, dijo con tono frío y calculado. Has estado retrasando esto durante semanas. Mis abogados redactaron las condiciones. Recibes una compensación justa, dejas la casa y cada quien sigue con su vida. Compensación justa. Valentina bajó la vista hacia los documentos extendidos frente a ella. La cifra que le ofrecían era una burla. Después de años de matrimonio, después de haber renunciado a su trabajo para dedicarse al hogar porque Sebastián se lo pidió, pretendían pagarle una cantidad que apenas alcanzaría para cubrir unos cuantos meses de renta en un departamento sencillo. Es mucho más de lo que mereces, declaró doña Graciela con frialdad. Deberías agradecer que mi hijo tiene buen corazón. Valentina buscó los ojos de Sebastián, intentando encontrar sea un destello del hombre del que se enamoró. Aquel que le prometió cuidarla siempre, que le juró que era lo más importante en su vida y que jamás permitiría que nadie la lastimara. Pero ese hombre ya no estaba. En su lugar había un desconocido que la miraba con la misma indiferencia con la que revisaría un estado de cuenta. ¿De verdad es esto lo que quieres, Sebastián?, preguntó ella en voz baja. Lo que quiero es que esto termine de una vez, respondió él sin titubear. En ese instante se abrió la puerta del salón y entró el licenciado Paredes, abogado de la familia Montero. Delgado, movimientos medidos, portafolio de cuero en la mano y una seguridad profesional que rozaba la arrogancia. Disculpen la demora, dijo mientras colocaba más documentos sobre la mesa. Agregué algunas cláusulas adicionales. Valentina frunció el ceño. Cláusulas de confidencialidad, explicó él con tono mecánico, sin dignarse a mirarla. Es estándar en este tipo de acuerdos. Al firmar, usted se compromete a no divulgar información sobre la familia Montero, sus negocios, su patrimonio o cualquier aspecto de su vida privada. En otras palabras, intervino Camila con evidente placer, no podrás ir a buscar lástima con la prensa. Un peso se instaló en el pecho de Valentina, casi impidiéndole respirar. No era solo el divorcio. No era solo perder a Sebastián. Era la manera en que la trataban, como si fuera un riesgo que debía ser contenido, como si su paso por esa familia hubiera sido un error que estaban corrigiendo. Jamás haría algo así, dijo ella. Claro que no, respondió doña Graciela con una sonrisa vacía. Entonces no tendrás problema en firmar. Valentina observó el salón. Las paredes estaban adornadas con obras originales cuyo valor superaba todo lo que ella podría ganar en una vida entera. Los candelabros de cristal brillaban como estrellas artificiales. Las copas de champán reflejaban la luz con una elegancia que parecía recordarle que no pertenecía a ese mundo. Y sin embargo, sí había pertenecido. Durante años formó parte de esa familia. Organizó cada cena navideña. Cuidó a doña Graciela cuando enfermó del estómago. Acompañó a don Emilio a consultas médicas cuando nadie más tenía tiempo. Amó a Sebastián sin reservas. Dejó su carrera para dedicarse al hogar cuando él se lo pidió. Puso las necesidades de todos por encima de las suyas. Y ahora, todo eso valía menos que la copa que Camila sostenía con desdén. ¿Hay algo más que debas saber antes de firmar?, preguntó Valentina. Su voz, inesperadamente firme, hizo que varios levantaran la vista. ¿Vas a pedir más dinero?, soltó Sebastián, cruzándose de brazos. Porque eso no va a pasar. No quiero su dinero. Un silencio desconcertante invadió el lugar. Doña Graciela intercambió una mirada con su esposo. Camila dejó de sonreír por un segundo. Incluso el licenciado Paredes alzó la vista. Entonces, ¿qué es lo que quieres?, preguntó don Emilio por primera vez, su voz grave resonando en la habitación. Quiero que recuerden este momento, respondió Valentina, mirándolos uno por uno.
Quiero que no olviden cómo me trataron hoy. Las risas. El champán. Las burlas. Quiero que lo graben en su memoria. ¿Eso es una amenaza?, se irguió doña Graciela, ofendida. No, señora. Es una petición. Porque algún día van a entender quién soy realmente. Y cuando ese día llegue, quiero que recuerden exactamente cómo se comportaron. ¡Qué dramática!, soltó Camila entre carcajadas. ¿Quién crees que eres? ¿Una princesa escondida? Las risas volvieron a llenar el salón. Sebastián negó con la cabeza, irritado. Firma ya, Valentina. Deja el espectáculo. Ella tomó la pluma. La sostuvo unos segundos, como si en la punta estuviera concentrado todo el dolor de aquellos años. Luego, con una serenidad que desconcertó a todos, firmó cada página, una tras otra. Sin prisa. Sin lágrimas visibles. Sin que su mano temblara. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa con delicadeza y se puso de pie. Eso es todo. Ya no pertenezco a esta familia. Nunca perteneciste, remató doña Graciela, alzando su copa. Brindemos. Nos hemos librado de este error. El sonido de las copas chocando retumbó en los oídos de Valentina como el cierre de un ataúd. Caminó hacia la puerta del salón. Cada paso se sentía como si avanzara sobre cristales rotos. No volteó. No les daría el gusto de verla derrumbada. Antes de cruzar el umbral, escuchó por última vez la voz de Camila. Suerte limpiando pisos, es lo único que sabes hacer. Las carcajadas la siguieron hasta el vestíbulo. Aceleró el paso, atravesando la mansión Montero con la mirada fija en la puerta principal. El personal doméstico la observaba con una compasión silenciosa. Lourdes, la ama de llaves que llevaba décadas trabajando ahí, se acercó brevemente y tomó su mano. «Señora Valentina», susurró. «No todos en esta casa pensamos igual. Usted fue la única que nos trató como personas». Valentina apretó su mano, incapaz de hablar por el nudo en la garganta, y salió a la noche. El aire frío golpeó su rostro como una bofetada necesaria. Se detuvo en los escalones y miró el jardín iluminado, las fuentes, los autos de lujo en la entrada circular, ese mundo que nunca fue realmente suyo y que ahora la expulsaba sin ceremonia. Caminó hasta la calle, donde un taxi la esperaba. No tenía auto propio. Sebastián siempre insistió en que utilizara el chofer de la familia, otra forma sutil de control que ella tardó demasiado en comprender. «¿A dónde la llevo, señorita?», preguntó el conductor. Valentina dio la dirección de un pequeño departamento que había rentado con sus modestos ahorros. Un lugar diminuto en una zona sencilla de la ciudad, tan distinto a la mansión que parecía pertenecer a otra realidad. Durante el trayecto, miró por la ventana sin enfocar nada en particular. Las luces de la ciudad pasaban como manchas de color, como si el mundo estuviera llorando las lágrimas que ella se negaba a derramar. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que conocía de memoria, aunque no lo tenía guardado. ¿Ya firmaste? Valentina observó la pantalla unos segundos antes de responder con 2 palabras. «Ya firmé». La respuesta llegó casi de inmediato. «Entonces es momento. Ven a verme mañana. Tenemos mucho que hablar». Valentina cerró los ojos y apoyó la frente contra el vidrio helado del taxi. Ese mensaje venía de la única persona en el mundo que conocía toda la verdad. Una verdad que los Montero nunca se molestaron en investigar. Una verdad que Sebastián jamás quiso escuchar. Un secreto que ella guardó durante todo su matrimonio porque nadie ahí lo merecía. Porque Valentina Rojas no era quien ellos creían. Y la familia que acababa de humillarla no tenía la menor idea de lo que estaba por suceder. Lo que ninguno de los Montero entendió jamás fue que Valentina soportó cada burla, cada desprecio y cada risa por una razón muy específica.
No fue debilidad. No fue sumisión. No fue falta de opciones. Fue una promesa. Una promesa hecha a alguien demasiado importante como para romperla. Con esa firma, el acuerdo quedó cumplido. Y esa persona era exactamente quien nadie imaginaba. Mientras el taxi se alejaba de la mansión, en otra parte de la ciudad, en la oficina del último piso de uno de los edificios más altos del distrito financiero, un hombre observaba su teléfono con el rostro tenso. Leyó las 2 palabras que ella había enviado: ya firmé. Y entonces ocurrió algo que sus socios, sus empleados y el mundo entero jamás lo habían visto hacer. Ese hombre lloró. Porque ese hombre era el padre de Valentina. Y lo que estaba a punto de hacer cambiaría absolutamente todo. En la mansión, la celebración continuaba. Doña Graciela ordenó que sirvieran la cena en el comedor principal como si hubieran conquistado una gran victoria. Suspira satisfecha mientras el personal colocaba los platillos. Ahora sí podemos estar tranquilos. Siempre supe que esa mujer no era para ti, le dijo a Sebastián, acariciándole el rostro como si fuera un niño que acababa de aprobar un examen complicado. Ahora podrás encontrar a alguien a tu altura. Sebastián asintió distraído mientras revisaba su teléfono. Ya tenía una modelo esperándolo para cenar en otro lugar. El paso de esposo a hombre soltero le tomó exactamente el mismo tiempo que a Valentina firmar los papeles. ¿Cuánto le dimos al final?, preguntó don Emilio desde la cabecera. Lo indispensable, respondió el licenciado Paredes, que se había quedado a cenar como parte de su recompensa. Lo suficiente para que no pueda reclamar legalmente, pero no tanto como para que olvide cuál es su lugar. Perfecto, murmuró don Emilio con satisfacción. No me gusta invertir en causas perdidas. Camila levantó su copa otra vez. Propongo otro brindis. Por la familia Montero. Porque nosotros siempre ganamos. Por los Montero, repitieron al unísono. Lo que ignoraban, mientras chocaban sus copas de cristal importado y se felicitaban por haber expulsado a la intrusa, era que en ese mismo instante, a varios kilómetros de distancia, comenzaba a activarse una cadena de acontecimientos que haría pedazos cada una de sus certezas. Habían cometido el error más grave que una familia arrogante puede cometer. Juzgaron por apariencias. Confundieron humildad con debilidad. Interpretaron el silencio como insignificancia. Y estaban a punto de descubrir, de la manera más contundente posible, que estaban completamente equivocados. La noche siguió su curso, indiferente a los dramas humanos. Pero dentro de la mansión Montero, un reloj invisible empezó a marcar el tiempo. La cuenta regresiva ya había comenzado. Y cuando llegara a 0, nada volvería a ser igual. El departamento de Valentina cabía entero dentro del vestidor de la mansión. Un espacio pequeño, con una cocina diminuta, un baño tan estrecho que apenas se podía cerrar la puerta y una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban a medianoche. Pero era suyo. Completamente suyo. Y esa noche, por primera vez en años, sintió que podía respirar. Se sentó al borde de la cama, un colchón sobre una base de madera comprada de segunda mano, y se permitió hacer lo que jamás hizo frente a los Montero: llorar. Lloró por los años perdidos. Lloró por el amor que entregó sin recibir lo mismo. Lloró por las noches esperando a Sebastián mientras él asistía a eventos donde ella era considerada inferior. Lloró cada vez que doña Graciela la hizo sentir insuficiente. Pero también lloró de alivio. Porque la jaula, aunque por fuera pareciera de oro, por fin estaba abierta. Cuando ya no quedaron lágrimas, se lavó el rostro con agua fría y se miró en el pequeño espejo del baño. Tenía los ojos hinchados, sí, pero la mirada firme. No era una mujer derrotada. Era una mujer libre. Tomó el teléfono y volvió a leer el mensaje. Ven a verme mañana. Tenemos mucho que hablar. Mañana.
Todo cambiaría mañana. Se recostó en su pequeña cama, escuchando los sonidos de una ciudad que nunca duerme del todo. Y por primera vez en mucho tiempo, descansó en paz. Al día siguiente se levantó temprano. Se vistió con la ropa más presentable que tenía. Nada lujoso, pero limpio, digno. Salió a la calle. El contraste entre su colonia y el destino al que se dirigía era abrumador. Calles con baches y negocios modestos quedaron atrás, dando paso a avenidas amplias y edificios de vidrio que reflejaban el cielo como espejos gigantes. El edificio de Atlas Corporation ocupaba toda una manzana en el distrito financiero. Una torre imponente que dominaba el horizonte. Un vestíbulo de mármol donde cada paso resonaba como una declaración de poder. Valentina entró por la puerta principal junto a ejecutivos que caminaban con prisa y rostros tensos de importancia. Se acercó a recepción. «Buenos días. Tengo una cita». «Su nombre, por favor». «Valentina Rojas». La recepcionista tecleó el nombre. Lo que apareció en la pantalla transformó su expresión en cuestión de segundos. «Señorita Rojas, por supuesto. La están esperando. Piso 42. El elevador privado está a su derecha». Valentina agradeció y caminó hacia el elevador exclusivo, el que solo utilizaban quienes tenían acceso directo a la oficina del presidente. Cuando las puertas se cerraron y comenzó el ascenso, su corazón latía con fuerza. No era miedo. Era expectativa. Al abrirse las puertas en el piso 42, encontró un espacio elegante, pero acogedor. Nada ostentoso como la mansión Montero, donde todo parecía diseñado para presumir. Aquí era distinto. Había libros reales en los estantes, fotografías familiares en marcos sencillos, una alfombra ligeramente gastada que nadie había reemplazado porque tenía valor sentimental. «Valentina». La voz provenía de un hombre que se levantaba detrás de un amplio escritorio. Cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, mirada firme de empresario, suavizada por una ternura que solo aparecía al verla a ella. Su traje era impecable, pero discreto. El tipo de hombre que ya no necesita demostrar nada. «Papá». Valentina corrió hacia él y lo abrazó con la fuerza de quien ha contenido demasiado dolor durante demasiado tiempo. Augusto Rojas la sostuvo con firmeza. Aquel hombre que cerraba acuerdos multimillonarios sin parpadear, que levantó un imperio desde cero y era respetado, y temido, en el mundo empresarial, se sentía completamente vulnerable ante el temblor de su hija. «Ya pasó, hija. Ya terminó», susurró. Fueron crueles. Papá, brindaban mientras firmaba, como si celebraran que se deshacían de basura. Augusto cerró los ojos un segundo, conteniendo la furia que le quemaba por dentro. «Cuéntame todo. No omitas nada». Se sentaron junto al ventanal con vista panorámica a la ciudad. Valentina relató cada detalle. Las humillaciones de doña Graciela. La indiferencia de Sebastián. La crueldad de Camila. El silencio cómplice de don Emilio. La cláusula de confidencialidad. La compensación ridícula. La última burla insinuando que solo sabía limpiar pisos. Con cada palabra, el rostro de Augusto se endurecía. No era un hombre impulsivo. Nadie construye un imperio reaccionando sin pensar. Pero en su mirada había algo que Valentina reconoció de inmediato, la determinación fría de quien está a punto de mover piezas en un tablero invisible para los demás. «¿Sabes por qué nunca les dijimos quién eras realmente?», preguntó ella al terminar. «Porque tú me pediste que no lo hiciera», respondió él con pesar. «Y quizá fue un error». «No, papá. Fue una prueba. Tú siempre dijiste que si alguien me amaba por quien soy, no necesitaría saber nada más. Y tenías razón. Sebastián nunca me amó. Me usó como adorno cuando le convenía y me descartó cuando creyó encontrar algo mejor.
Augusto apretó la mandíbula. Cuando te casaste, ordené discretamente que investigaran a Sebastián. ¿Recuerdas? Recuerdo que te pedí que no lo hicieras. Y te hice caso. Otro error. Pero más adelante sí investigué algo, cuando en nuestras llamadas noté que ya no sonabas feliz. Valentina lo miró sorprendida. ¿Qué descubriste? Augusto se levantó, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La colocó frente a ella. Mandé a mi equipo a revisar a fondo el grupo Montero. No por venganza, sino por protección. Necesitaba saber con quién estabas involucrada. Valentina abrió la carpeta. Lo que vio la dejó sin aliento. Papá, esto es, los Montero no son lo que aparentan. Su imperio está construido sobre arena. Los documentos revelaban una realidad cuidadosamente ocultada. Deudas millonarias. Propiedades sobrevaloradas. Créditos vencidos con varias instituciones financieras. Empresas subsidiarias operando con pérdidas maquilladas mediante maniobras contables dudosas. ¿Están en quiebra?, preguntó ella. Aún no. Pero están al borde. Y hay algo más que debes saber. Señaló un documento específico. 3 de sus desarrollos inmobiliarios más importantes dependen de un socio financiero que prometió la inversión necesaria. Esa firma se llama Meridian Investments. Valentina levantó la vista. ¿Y? Meridian Investments es una de mis subsidiarias. Ella se quedó inmóvil. ¿Eres socio de los Montero? No directamente. Meridian negoció a través de intermediarios. Ellos no saben quién está detrás. Para ellos, es solo un fondo extranjero. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque aún estabas casada. No quería interferir. Pero ahora que firmaste el divorcio, ya no existe ningún vínculo legal entre tú y esa familia. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Qué vas a hacer, papá? Augusto miró la ciudad extendiéndose bajo el ventanal. Antes de hacer nada, quiero saber qué quieres tú. ¿Buscas venganza, justicia, o simplemente empezar de nuevo? Valentina guardó silencio. Las imágenes de la noche anterior regresaron con claridad, las risas, el champán, el desprecio. No quiero venganza, pero sí justicia. No por dinero, sino porque lo que hicieron no está bien. Y si nadie les pone límites, seguirán tratando a las personas así. Augusto asintió lentamente. Esa es mi hija. No venganza, justicia. Y eso es exactamente lo que recibirán. Pero no quiero que destruyas a nadie. No quiero convertirme en ellos. No voy a destruir a nadie. Solo permitiré que la verdad salga a la luz. Y la verdad, hija mía, es la fuerza más poderosa que existe. En ese momento, la puerta se abrió y entró una mujer elegante de mediana edad, con una tableta electrónica en la mano. Señor Rojas, los documentos están listos. Gracias, Miranda. Augusto hizo un gesto. Valentina, ella es Miranda Solís, mi directora legal. Miranda, mi hija. Es un placer conocerte, dijo Miranda con una sonrisa cálida. Tu padre habla de ti todo el tiempo. Augusto asintió. Miranda ha estado revisando algo importante. Explícale. Miranda tomó asiento y activó su tableta. Valentina, los documentos de divorcio que firmaste anoche presentan varias irregularidades legales. Irregularidades. La cláusula de confidencialidad es abusiva y difícilmente resistiría una impugnación. La compensación económica está muy por debajo de lo que legalmente te corresponde tras años de matrimonio. Y además, deslizó el dedo por la pantalla. En la página 12 hay una cláusula oculta que te obliga a renunciar a cualquier derecho futuro sobre bienes adquiridos durante el matrimonio.
Valentina frunció el ceño. Esa cláusula no la vi. Valentina palideció. Exacto, confirmó Miranda con serenidad. Está redactada para que pase desapercibida. El licenciado Paredes es conocido por ese tipo de maniobras. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tenemos alternativas. Muchas. Augusto se sentó junto a su hija. Pero no vamos a hacer nada que tú no quieras, Valentina. Es tu vida. Es tu decisión. Solo quiero que tengas claro algo, no estás sola. Nunca lo estuviste. Ella miró a su padre, luego a Miranda y después a los documentos que exponían la fragilidad del Imperio Montero. Una semana antes se sentía la persona más sola del mundo. Ahora, en el piso 42 de Corporación Atlas, comprendía algo fundamental. Nunca había estado sola. Su padre siempre estuvo ahí, en silencio, respetando sus decisiones aunque no coincidiera con ellas, protegiéndola desde la sombra sin intervenir, hasta que fuera necesario. ¿Por qué nunca fuiste por mí?, preguntó con la voz quebrada. Todos esos años en los que no era feliz, ¿por qué no me sacaste de ahí? La pregunta golpeó a Augusto con fuerza. Se quitó los lentes y se frotó los ojos, un gesto que ella conocía bien. Estaba conteniendo emociones. Porque me pediste que te dejara vivir tu vida, respondió con dificultad. Querías demostrar que podía ser feliz sin mi dinero, sin mi apellido, sin mi protección. Y respeté eso, aunque me doliera cada vez que escuchaba tristeza en tu voz. ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de presentarme en esa mansión y decirles quién era? ¿Cuántas veces quise comprar todo lo que poseen y dejarlo sin nada? Pero te enseñé algo, dijo él con suavidad. ¿Qué cosa? Que el amor verdadero respeta las decisiones del otro, incluso cuando duelen. Proteger no siempre significa intervenir. A veces significa estar presente cuando la otra persona decide levantarse. Valentina lo abrazó de nuevo. Esta vez las lágrimas no eran de dolor ni de alivio. Eran de gratitud. Gratitud por tener a alguien que la amaba lo suficiente como para permitirle equivocarse y estar ahí cuando necesitara apoyo. Se separaron y Augusto preguntó con firmeza, ¿qué hacemos ahora? Valentina se enderezó en el sofá. Algo en su postura cambió. Ya no era la mujer encogida que firmó papeles mientras la insultaban. Era la hija de Augusto Rojas. Y por primera vez en años, estaba lista para actuar como tal. Primero, dijo con determinación, quiero conocer cada detalle de la situación financiera de los Montero. Todas sus deudas. Cada contrato. Cada punto vulnerable. Miranda asintió mientras abría archivos en su tableta. Segundo, revisaremos cada cláusula del divorcio. Si hay irregularidades, quiero que se corrijan conforme a la ley. Ya estamos en eso, aseguró Miranda. Y tercero, Valentina miró fijamente a su padre. Quiero que descubran la verdad. No para destruirlos, sino para que entiendan que la persona que despreciaron valía mucho más de lo que imaginaron. Augusto sonrió por primera vez en esa reunión. No era una sonrisa de revancha. Era orgullo. Esa es mi hija. Miranda cerró la tableta con decisión. Activamos el protocolo, señor. Era momento de que la familia Montero conociera a Augusto Rojas. Hazlo, respondió él. Mientras en el piso 42 de Corporación Atlas se tejía una estrategia que cambiaría el destino de varias familias, en la mansión Montero la vida continuaba con su habitual arrogancia. Doña Graciela desayunaba en el jardín, hojeando una revista de sociedad donde aparecía una fotografía reciente de la familia en un evento benéfico. Sebastián ya se había ido, probablemente a encontrarse con su nueva conquista. Camila probaba vestidos para una fiesta del fin de semana. Don Emilio revisaba reportes financieros en su despacho,
el ceño fruncido por preocupaciones que no compartía con nadie. Ninguno sabía que la mujer a la que despidieron con champán y burlas era hija del hombre que sostenía, literalmente, su estabilidad financiera. Ninguno imaginaba que los contratos que los mantenían a flote dependían de una firma que respondía a Augusto Rojas. Y ninguno sospechaba que la tormenta que se aproximaba sacudiría su mansión, su estatus y su arrogancia hasta los cimientos. El reloj invisible seguía avanzando. Las primeras señales llegaron de forma inesperada. Un teléfono sonó durante el desayuno. Don Emilio atendió con tranquilidad, que desapareció en segundos. La llamada le informaba que su línea de crédito principal había sido congelada. Su tono, normalmente controlado, se elevó lo suficiente para que doña Graciela bajara la revista y lo mirara alarmada. Emilio escuchaba mientras su rostro se iba quedando sin color. Al otro lado, el director del Banco Corporativo del Pacífico explicaba que la línea había sido suspendida temporalmente por una reevaluación de riesgo. «Esto es inadmisible», respondió Emilio, apretando el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Llevamos décadas trabajando juntos. Con todo respeto, los números hablan por sí solos. Nuestro departamento detectó inconsistencias en sus últimos reportes financieros. Hasta que se aclaren, la línea permanecerá suspendida». «¿Quién ordenó esa revisión?» «Silencio. Esa información es confidencial, señor». Emilio colgó con brusquedad. La vajilla vibró sobre la mesa. El café se derramó sobre el mantel bordado que doña Graciela había traído de Europa, pero por primera vez la mancha no le importó. «¿Qué pasa, Emilio?» «Nada que no pueda manejar», respondió con la frase habitual que usaba para proteger la fachada de perfección familiar. Pero esta vez sonó vacía. Y las llamadas no se detuvieron. Antes del mediodía, el mundo de los Montero comenzó a agrietarse por todos lados. Un proveedor de materiales canceló un contrato importante citando nuevas condiciones del mercado. La firma de auditoría que trabajaba con ellos anunció que no podía continuar por un supuesto conflicto de interés. El banco donde tenían cuentas personales solicitó documentación adicional para una operación que normalmente pasaba sin preguntas. Cada llamada era una pieza de dominó cayendo y empujando a la siguiente. «¿Qué está pasando?», irrumpió Sebastián en el despacho de su padre, aún con el saco arrugado de la noche anterior. Varios contactos del mundo empresarial ya le habían advertido que algo serio estaba ocurriendo. «Eduardo Villanueva canceló la comida de negocios conmigo», dijo Sebastián, entrando al despacho con el ceño fruncido. «Comentó que prefiere esperar a que todo se aclare». «¿A qué se aclare qué, papá?» Don Emilio no contestó de inmediato. Permanecía detrás de su escritorio, rodeado de documentos que había estado revisando sin descanso durante horas. La corbata floja, el botón superior de la camisa desabrochado, detalles mínimos que, en un hombre tan rígido como él, equivalían a una alarma encendida. «Alguien nos está acercando», murmuró al fin. «No sé quién es, pero tiene la capacidad de mover bancos, proveedores y auditores al mismo tiempo». Levantó la mirada con gravedad. «Ningún competidor tiene ese alcance. Esto no es una rivalidad común, es algo mucho más grande». En ese instante, la puerta del estudio volvió a abrirse. Camila apareció con el celular en la mano y el rostro pálido, una expresión que su familia jamás le había visto, miedo auténtico. «Papá, bloquearon mi tarjeta adicional. Dice que está en revisión por la cuenta». Detrás de ella entró doña Graciela, sosteniendo su propio teléfono como si quemara. «La mía también. Intenté pagar en una tienda y la transacción fue rechazada. ¿Tienen idea de lo vergonzoso que fue?» La empleada me miró como si yo fuera. No terminó la frase. No hacía falta. La mirada que recibió era la misma que ella solía dedicarle a Valentina, la de alguien que no pertenece.
Don Emilio se puso de pie de golpe. Necesito respuestas. Sebastián, llama a todos nuestros socios financieros. Quiero saber quién sigue de nuestro lado y quién ya se apartó. Camila, deja el drama de la tarjeta y comunícate con el licenciado Paredes. Lo quiero aquí en 1 hora. ¿Y yo? Preguntó doña Graciela, desconcertada. Tú, espera y reza. Que todo fuera un malentendido. Pero no lo era. Y en el fondo, Emilio lo sabía. Con el paso de los días, la inquietud se transformó en urgencia. Cuando el abogado Paredes llegó a la mansión, su expresión lo decía todo. Traía el portafolio apretado contra el pecho, como si cargara una sentencia. Don Emilio, tenemos un problema serio, anunció sin formalidades, sentándose sin siquiera esperar invitación. Otro más. Habla. Recibí una notificación legal. Proviene de un despacho que representa a Valentina Rojas. El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Las ondas se expandieron en silencio. ¿Valentina? Doña Graciela soltó una risa nerviosa. ¿Desde cuándo esa mujer puede pagar abogados? No es cualquier despacho, respondió Paredes mientras abría el portafolio, con las manos ligeramente temblorosas. La representa Torres, Guzmán y Asociados. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Don Emilio se levantó despacio. Torres y Guzmán. Ese es uno de los bufetes más influyentes y costosos del país. No aceptan casos comunes. Exactamente. Y están impugnando todo el acuerdo de divorcio. Alegan cláusulas abusivas, compensación insuficiente y consentimiento viciado. ¿Consentimiento viciado? Preguntó Sebastián, desde el rincón donde observaba con los brazos cruzados. Sostienen que Valentina firmó bajo presión emocional, en un entorno hostil. Y cuentan con declaraciones. ¿Declaraciones de quién? Intervino don Emilio, aunque algo en su interior ya intuía la respuesta. Paredes tragó saliva. Del personal doméstico de esta casa. Varios empleados están dispuestos a testificar sobre el trato que ella recibió durante el matrimonio. Doña Graciela se levantó tan bruscamente que volcó su taza de té. Eso es una traición. Gente a la que le dimos trabajo. El abogado la miró con una seriedad inusual. Son personas que presenciaron durante años cómo se trataba a alguien bajo este techo. Y ahora han decidido hablar. ¿Quién los contactó? Exigió don Emilio. No lo sé, admitió Paredes. Pero quien sea tiene los recursos y la influencia para montar una estrategia legal de este tamaño. Esto no es improvisado, es un movimiento calculado. Y por primera vez, en el despacho que siempre había sido el centro de control del Imperio Montero, nadie tenía el control. Torres y Guzmán no mueve un solo dedo sin cobrar cifras que superan lo que muchas familias ganan en toda su vida, don Emilio. Estamos hablando de honorarios que solo están al alcance de fortunas colosales. ¿Cómo es posible que esa mujer pueda pagar algo así? Preguntó Camila, y por primera vez su voz no llevaba arrogancia, sino desconcierto. No tenía nada. Llegó a esta familia sin un centavo y se fue igual, porque ustedes se aseguraron de que así fuera. El abogado Paredes la miró fijamente antes de responder. Su tono ya no era sumiso, tenía un matiz que rozaba el reproche. Tenga cuidado con lo que insinúa, advirtió don Emilio con frialdad. Con todo respeto, mi obligación es proteger sus intereses legales. Respondió Paredes. Y en este momento, esos intereses están gravemente amenazados. Si el despacho de Torres y Guzmán lleva esto a juicio, no solo perderán mucho más dinero del que habrían entregado en un acuerdo justo, también quedará expuesta la reputación pública de la familia. Sebastián, apoyado contra la pared, habló con voz hueca. ¿Eso es todo? No, contestó el abogado, respirando hondo.
Investigué a Valentina Rojas para entender cómo consiguió representación a ese nivel, y encontré algo que no tiene explicación lógica. Todos lo miraron. Varios registros públicos relacionados con ella están sellados, protegidos, como si alguien con poder extraordinario hubiera blindado su privacidad. Eso no lo consigue cualquiera. Eso lo logran personas con conexiones en las esferas más altas. El aire del despacho se volvió denso. Don Emilio procesaba la información con rabia contenida. Doña Graciela sentía como el pánico le apretaba el pecho. Camila observaba como el único mundo que conocía empezaba a fracturarse. Y Sebastián. Sebastián comenzaba a ahogarse en una culpa que nunca antes había permitido sentir. En ese instante, una voz inesperada habló desde la entrada. «Necesitan saber algo más». Todos voltearon. Era Rodrigo Montero, el hermano menor de don Emilio. Rara vez aparecía en la mansión y casi nunca se involucraba en los asuntos familiares. Pero esa tarde estaba ahí, con el rostro severo y un sobremanila bajo el brazo. «¿A qué debo tu visita?», preguntó don Emilio, incapaz de ocultar la sorpresa. «He pasado días investigando quién está detrás de todo esto», respondió Rodrigo mientras avanzaba sin pedir permiso. «Los créditos congelados. Los proveedores que se retiran. Los rumores en el mercado. Todo proviene de la misma fuente». Se sentó, abrió el sobre y colocó varios documentos sobre el escritorio. Cada movimiento financiero en contra del Grupo Montero fue ejecutado con precisión quirúrgica. Esto no es obra de un competidor resentido. Es alguien que puede mover bancos, auditoras y cadenas de suministro con una sola llamada. ¿Quién tiene ese nivel de influencia?, preguntó doña Graciela, aunque en su mirada ya se reflejaba el miedo a escuchar la respuesta. Rodrigo sostuvo la mirada de su hermano. «Solo conozco a un hombre en este país capaz de algo así». Hizo una pausa que pareció eterna. «Augusto Rojas». El nombre cayó como una explosión silenciosa. Don Emilio apretó el borde del escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Doña Graciela se dejó caer en el sofá más cercano, sintiendo el peso insoportable de su collar de perlas. Sebastián cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe directo al rostro. Camila abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Augusto Rojas», repitió don Emilio, como si cada sílaba quemara. «¿El de Atlas Corporation? ¿El dueño de una de las mayores fortunas del continente? ¿El hombre que podría comprar empresas como la nuestra antes de que termine el desayuno? ¿Y qué tendría que ver alguien así con nosotros?», preguntó doña Graciela, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una coincidencia absurda. Rodrigo los observó uno por uno antes de pronunciar la frase que pulverizó lo poco que quedaba de su seguridad. «Valentina Rojas no es solo Valentina Rojas. Es hija de Augusto Rojas». Si antes hubo silencio, ahora hubo vacío. Un vacío absoluto donde se evaporaron el orgullo, la arrogancia y la sensación de superioridad que siempre habían acompañado a la familia Montero. Sebastián fue el primero en reaccionar. Se dejó caer en una silla porque las piernas ya no le respondían. Imágenes lo golpearon sin piedad. Valentina entrando a la mansión con ropa sencilla. Valentina soportando las humillaciones con dignidad callada. Valentina firmando documentos mientras otros sonreían con desprecio. Valentina saliendo sin mirar atrás. La hija del hombre más poderoso que habían conocido, y él la dejó ir como si fuera algo desechable. «No puede ser», murmuró doña Graciela una y otra vez. «No puede ser. ¿Cómo no nos dimos cuenta?», preguntó Camila en un susurro. «Porque jamás se tomaron la molestia de preguntar», respondió Rodrigo con crudeza. «Asumieron que era pobre, irrelevante, sustituible. ¿Alguna vez le preguntaron por su familia? ¿Por su padre?
¿Por su historia? El silencio respondió por ellos. Sebastián habló apenas audible. Nunca mencionó a su padre. Pensé que no existía, o que no importaba. ¿Y tú preguntaste? Insistió Rodrigo. Sebastián bajó la mirada. No me interesó. Escuchar su propia confesión fue como sentir piedras cayendo sobre su pecho. Nunca se interesó por su pasado, por sus sueños, por sus heridas. Nunca se detuvo a conocerla realmente. Ahora sí les importa, dijo Rodrigo mientras se ponía de pie. Porque Augusto Rojas tiene el poder de destruir todo lo que poseen, y después de cómo trataron a su hija, tiene razones suficientes para hacerlo. ¿Qué hacemos?, preguntó don Emilio. Y por primera vez su voz no sonó firme ni autoritaria, sino pequeña, frágil, como la de un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies siempre fue vidrio. Tienen que hablar con Valentina, respondió Rodrigo. Pero no con la humildad de quien quiere salvar su dinero, sino con la humildad de quien reconoce que estuvo equivocado. Humildad, repitió doña Graciela como si fuera una palabra extranjera. Nunca la había practicado. Nunca la necesitó. Hasta ahora. Sí, Graciela, dijo Rodrigo mirándola directo a los ojos. Esa misma humildad que le exigían a ella todos los días mientras ustedes vivían ahogados en su orgullo. Nadie respondió. Nadie podía. Rodrigo caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Antes de cruzar el umbral, Rodrigo se detuvo y dijo sin voltear: mi madre solía repetir algo que nunca olvidé. El dinero puede comprar casi todo, menos el respeto que se pierde cuando se actúa con crueldad. Eso, cuando se rompe, no hay fortuna que lo recupere. La verdadera pregunta es si todavía están a tiempo de reparar, sea una parte del daño. Y se fue. Los dejó solos con una verdad que siempre había estado frente a ellos y que, por orgullo, soberbia y frialdad, jamás quisieron ver. Habían tenido a la hija de un gigante sentada a su mesa, y la trataron como si fuera polvo en sus zapatos. Esa noche, en la mansión Montero, ocurrió algo inédito. Nadie cenó. Nadie habló. Nadie pidió que encendieran las luces del jardín. Nadie sirvió el vino de la noche. La casa que siempre brillaba como símbolo de poder y abundancia quedó sumida en penumbra. Y en esa oscuridad, cada miembro de la familia enfrentó algo que había evitado toda su vida, la verdad sobre quién era cuando nadie lo estaba observando. La respuesta les revolvió el estómago. La confirmación llegó de la forma más contundente posible. Desesperado, y contradiciendo toda la prudencia que lo caracterizaba en los negocios, don Emilio contrató a un investigador privado para comprobar el vínculo entre Valentina y Augusto Rojas. Horas después, el informe estaba sobre su escritorio. Fotografías. Valentina entrando al edificio de Atlas Corporation. Guardias de seguridad saludándola con respeto absoluto. Directivos inclinando ligeramente la cabeza al verla pasar. Y luego, el elevador privado. Ese elevador que conducía directamente a una sola oficina. La del presidente. Es ella, confirmó el investigador por teléfono. Valentina Rojas es hija de Augusto Rojas. Verificado con 3 fuentes independientes. Don Emilio reunió a la familia sin decir una palabra. No hizo falta explicación. Las imágenes hablaban por sí solas. Sebastián las miraba como quien contempla su propia sentencia. Cada fotografía era un golpe distinto. Valentina caminando con seguridad por un vestíbulo de mármol que hacía ver la mansión Montero casi modesta. Valentina recibiendo el saludo respetuoso de ejecutivos que se ponían de pie. Valentina desapareciendo tras las puertas del elevador que la llevaba al hombre más influyente del país. Durante años, murmuró Sebastián, sin dirigirse a nadie en particular. Su padre estaba ahí, observando.
sabiendo exactamente cómo la tratábamos. No pienses en eso ahora, interrumpió don Emilio, aunque él mismo no podía dejar de hacerlo. Tenemos que actuar. Y rápido. ¿Cómo? Preguntó Camila, con la voz temblorosa. ¿Qué se le dice a la hija de Augusto Rojas después de haber servido champaña para celebrar su humillación? La pregunta quedó suspendida en el aire como un veneno sin antídoto. Tenemos que hablar con ella, decidió don Emilio. Sin intermediarios. Sebastián, tú eras su esposo. Debes ser el primero. ¿Yo? Sebastián soltó una risa amarga. ¿El mismo que nunca la defendió? ¿El que le pidió que se apurara a firmar porque tenía una reservación para cenar? Precisamente por eso, intervino Rodrigo, que había regresado esa mañana presintiendo que su presencia sería necesaria. Fuiste quien más la lastimó. Eres quien más necesita enfrentar las consecuencias. Sebastián levantó la mirada. Ya no quedaba arrogancia en sus ojos. Solo vulnerabilidad. Tiene razón, admitió. Debí ser su protector y fui su peor verdugo. Conseguir la reunión fue, por sí mismo, un ejercicio de humillación. El número de Valentina ya no existía. Toda comunicación debía pasar por asistentes y abogados. Capas y más capas de distancia. Cuando finalmente llegó la respuesta, fue clara. La señorita Rojas acepta reunirse, pero bajo sus condiciones, lugar neutral, sin abogados de los Monteros presentes y con su padre asistiendo. ¿Su padre estará ahí?, susurró Camila, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Es la condición, respondieron. ¿La aceptan o no habrá reunión? Doña Graciela protestó. ¿Desde cuándo los Montero aceptan reglas ajenas? ¿Desde qué humillamos a la hija del hombre que puede borrarnos del mapa?, contestó Sebastián con una honestidad que dejó a su madre sin palabras. Aceptamos todo. La cita se fijó en una suite privada de un hotel de prestigio en el centro de la ciudad. Los Montero llegaron juntos, don Emilio, doña Graciela, Sebastián y Camila. Rodrigo los acompañó, no como parte del orgullo familiar, sino como la única voz de conciencia que aún quedaba. Esperaron 15 minutos en un silencio que jamás habían experimentado. No era el silencio cómodo de la riqueza, ni el silencio calculado de una negociación. Era el silencio de quienes están a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. Entonces la puerta se abrió. Valentina entró primero. Y lo que vieron los dejó sin aliento. No era la mujer encorvada que soportaba insultos en silencio. No era la nuera invisible que servía café mientras nadie la miraba. La mujer que avanzaba hacia ellos llenaba la habitación sin necesidad de joyas, sin vestidos ostentosos, sin artificios. Solo con la dignidad que siempre tuvo, y que ellos nunca supieron reconocer. Detrás de ella entró Augusto Rojas. La diferencia de poder fue inmediata. Don Emilio Montero, que toda su vida se consideró un hombre influyente, se sintió repentinamente pequeño. No por la estatura, no por la edad, sino por esa seguridad absoluta que solo posee alguien que no necesita demostrar nada, porque su poder habla por él. Buenas tardes, saludó Valentina con cortesía neutra. Sin calidez, pero también sin hostilidad. Sebastián dio un paso al frente. Valentina. Se detuvo en seco cuando los ojos de Augusto se posaron sobre él. No había amenaza en esa mirada. Había algo peor. Un juicio silencioso que decía con absoluta claridad: sé exactamente quién eres y sé lo que hiciste. Los Montero tomaron asiento en un lado de la mesa. Valentina y Augusto en el otro. La distancia entre ambos grupos parecía un abismo imposible de cruzar. Antes de que se hablara de contratos o demandas, Valentina rompió el silencio. Necesito decir algo primero. Adelante, respondió don Emilio,
forzando una serenidad que apenas podía sostener. Durante años viví en su casa. Compartí su mesa. Formé parte de su familia. Y en todo ese tiempo me hicieron sentir que no valía nada. No por errores míos, sino porque no llevaba el apellido correcto ni tenía la cuenta bancaria adecuada. Cada palabra caía como metal ardiente sobre la conciencia de los Montero. Soporté los comentarios de usted, señora Graciela, sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis orígenes. Soporté que me presentara como la esposa de Sebastián, mientras a las otras nueras las nombraba con orgullo, apellido incluido. El rostro de doña Graciela perdió todo color. Soporté tu indiferencia, continuó Valentina mirando a Sebastián, cada vez que tu madre me humillaba frente a invitados. Soporté las burlas de Camila, que jamás perdía oportunidad de recordarme que yo era la adoptada de la familia. Camila bajó la mirada, sintiendo el peso de cada sílaba. Pero lo que más dolía, la voz de Valentina se quebró apenas un segundo antes de recuperar firmeza, no era la crueldad. Era la indiferencia. Sebastián, nunca me defendiste. Ni una sola vez. Cuando tu madre me comparaba con las esposas de tus amigos, cambiabas de tema. Cuando Camila se burlaba de mi vestido en las fiestas, fingías no escuchar. Yo era tu esposa, y me tratabas como un mueble incómodo que no sabías dónde colocar. Sebastián no intentó responder. No podía. Todo era cierto. Yo pude haber detenido todo esto cuando quisiera, añadió Valentina. Una sola llamada a mi padre y la historia habría sido distinta. Pero no lo hice. Porque quise creer que el amor podía vencer el prejuicio. Que algún día me aceptarían por quien soy, no por quien es mi padre. ¿Y por qué decirlo ahora? Preguntó don Emilio, sin desafío, solo con necesidad de entender. Porque ya no soy parte de esta familia. Y necesitaban escuchar la verdad. No para destruirlos, sino para que comprendan algo que su dinero nunca les enseñó. ¿Qué cosa? Que el respeto no debería depender de la cantidad de dinero que alguien tiene. Me trataron como inferior porque pensaban que era pobre. Y aunque lo hubiera sido, ¿eso justificaría su trato? ¿Una persona sin fortuna merece ser humillada en la mesa de Navidad? ¿Merece que le sirvan champaña para celebrar que la están descartando? El silencio de los Montero fue la confesión más honesta que habían hecho en su vida. Entonces habló Augusto por primera vez. Seré directo, señor Montero. Su tiempo y el mío son valiosos. Don Emilio asintió, preparándose para el golpe final. Meridian Investments es mía. Los 3 contratos que sostienen sus proyectos principales dependen de mi capital. La línea de crédito que fue congelada por influencia mía. Los proveedores que se retiraron lo hicieron porque mis empresas son sus principales clientes y sugerí que reconsideraran sus alianzas. Cada revelación era como ver caer, una tras otra, las murallas de una fortaleza que creían invencible. Podría desmantelar el grupo Montero en cuestión de días, continuó Augusto con absoluta calma. Y tendría razones morales para hacerlo, después de cómo trataron a mi hija durante años. Señor Rojas, intentó intervenir don Emilio. Pero no lo haré. La sorpresa fue visible en cada rostro. Incluso Valentina miró a su padre con desconcierto. No lo haré porque mi hija me lo pidió, dijo Augusto, girando hacia ella con una ternura que desarmó cualquier resistencia. Y porque destruir otra familia no va a sanar lo que le hicieron. Ella me enseñó eso. La misma mujer que ustedes llamaron insignificante me recordó que la verdadera grandeza está en la misericordia, no en la venganza. Doña Graciela fue la primera en quebrarse. Se puso de pie lentamente, como si cada hueso protestara por el orgullo que estaba a punto de abandonar. Valentina, su voz sonó desconocida incluso para ella. Fui cruel contigo desde el primer día. No porque hubieras hecho algo malo,
sino porque tenía miedo. Miedo de que mi hijo amara a alguien que yo no pudiera controlar. Miedo de que alguien de fuera descubriera que detrás de nuestras perlas y candelabros hay un vacío que intentamos llenar con cosas en lugar de amor. Las lágrimas corrieron sin que intentara ocultarlas. Lo siento. Profundamente. No por temor a tu padre, sino porque acabo de escuchar a mi nuera describir años de dolor que yo provoqué. Y reconozco cada palabra. Sebastián se levantó después. Le temblaban las manos. Valentina, yo fui quien más te falló. El día de nuestra boda prometí protegerte. Lo prometí frente a todos. Y después te dejé sola, una y otra vez. Frente a mi madre. Frente a mi hermana. Frente a un mundo que te juzgaba por cosas que no importan. No tengo excusas. Respiró con dificultad. Perdí a la mejor persona que llegó a mi vida. No por tu padre ni por su fortuna. Te perdí a ti, a la mujer que me amó cuando yo no merecía ser amado. Y eso es algo que cargaré siempre. Camila habló a continuación, luchando contra un orgullo que se desmoronaba. Valentina, todo lo horrible que te dije no hablaba de ti, hablaba de mí. Eras todo lo que yo quería ser y no sabía cómo. Auténtica, amable, fuerte sin necesidad de aplastar a nadie. Te ataqué porque tu luz me obligaba a ver mi propia oscuridad. Y eso fue cobarde. Finalmente, don Emilio se puso de pie. Su dignidad, antes impenetrable, ahora parecía quebrada. Por primera vez en su vida veía sus errores con una claridad brutal. Señorita Rojas. Valentina, comenzó don Emilio con la voz contenida. Yo permití todo esto con mi silencio. Pude haber detenido a mi esposa con una sola palabra. Pude haber corregido a mi hija. Pude haber exigido que mi hijo fuera el esposo que prometió ser. Pero no hice nada. Y callar ante una injusticia es la forma más vergonzosa de complicidad. Respiró hondo antes de continuar. Le pido perdón. No para salvar mi empresa, sino porque mi madre, que en paz descanse, se avergonzaría profundamente de mí si hubiera visto cómo tratamos a una mujer inocente dentro de nuestra propia casa. La habitación se llenó de una emoción inesperada. Valentina los observó uno por uno. No buscaba discursos perfectos. Buscaba algo más simple y más difícil, verdad. Y la encontró en un detalle casi invisible. Ninguno habló de contratos. Ninguno mencionó dinero. Ninguno intentó negociar consecuencias. Hablaron de ella. De su dolor. De su arrepentimiento. Acepto sus disculpas, dijo finalmente, y su voz cayó como lluvia después de una sequía interminable. Pero quiero compartir algo que mi madre me enseñó antes de irse de este mundo. Todos aguardaron en silencio. Me decía, Valentina, la dignidad no es algo que otros te den o te quiten. Vive dentro de ti. Y solo tú decides si la dejas brillar o apagarse. Hizo una pausa. Durante todos los años que viví con ustedes, mi dignidad nunca se apagó, aunque intentaron extinguirla cada día. El impacto fue inmediato. Doña Graciela cubrió su boca con ambas manos. Sebastián dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Camila sollozaba en silencio. Don Emilio no fue capaz de levantar la mirada. No guardo rencor, continuó Valentina. El resentimiento es un peso que no estoy dispuesta a cargar. Pero entiendan algo, perdonar no significa olvidar. Significa elegir mi paz por encima del dolor que me causaron. Augusto la observaba con los ojos brillantes. En ese instante, toda su fortuna parecía insignificante comparada con el orgullo que sentía por la mujer que había criado. En cuanto a los asuntos empresariales, añadió Valentina con mayor firmeza, eso lo discutirán mi padre y usted directamente. Yo solo quiero una cosa. Lo que sea, respondió don Emilio de inmediato. Que cambien.
No solo conmigo. Con todos. Empleados, socios, desconocidos. Nunca más midan el valor de una persona por el tamaño de su cuenta bancaria. Lo haremos, prometió doña Graciela entre lágrimas. Y al menos en ese momento, lo decía de corazón. Augusto asintió. Señor Montero, si podemos conversar en privado después de esto, creo que encontraremos una solución justa. No deseo destruir lo que construyó. Pero necesito ver cambios reales. Hechos, no palabras. Los verá, respondió don Emilio. Cuando Valentina y Augusto salieron del hotel, el cielo ya se teñía con los colores del atardecer. Valentina inhaló profundamente. Con cada respiración, el peso acumulado durante años parecía aligerarse. «Estoy orgulloso de ti», dijo Augusto mientras caminaban. «Pudiste haberlos aplastado, y elegiste dignidad». «No es dignidad, papá. Es libertad. Si los hubiera destruido, habría quedado atada a ellos para siempre. Y ya no quiero cadenas». Augusto sonrió. «Tu madre estaría tan orgullosa que ni las estrellas alcanzarían para medirlo». Valentina tomó el brazo de su padre y avanzaron hacia el automóvil que los esperaba. Padre e hija. Unidos por algo que ninguna fortuna puede comprar y ninguna crueldad puede destruir. Amor incondicional. De regreso en la suite, los Montero permanecieron sentados sin moverse. El silencio que los envolvía era distinto a cualquier otro que hubieran conocido. No era el silencio arrogante que usaban como arma. No era el silencio incómodo que llenaban criticando a otros. Era el silencio de quienes finalmente se ven sin los filtros del dinero, del estatus y del orgullo. Y lo que vieron los avergonzó profundamente. Las semanas posteriores transformaron a todos de maneras inesperadas. La verdad, una vez pronunciada en voz alta, derribó muros que parecían eternos y sembró vida donde antes solo había ruinas. Valentina fue la primera en renacer. Lo hizo de la forma más discreta y poderosa posible, eligiendo su propia vida sin pedir permiso. Buscó durante semanas hasta encontrar un departamento que sintiera suyo. No era la mansión que su padre podría haber comprado con una sola firma, ni el penthouse que cualquier heredera presumiría. Era un espacio luminoso en un barrio tranquilo, con grandes ventanas por donde entraba el sol de la mañana y una pequeña terraza donde comenzó a cultivar jazmín, albahaca y lavanda. Aromas que jamás habían existido en la opulenta mansión Montero. «No quiero vivir como los Montero», le dijo a su padre cuando él, con buena intención, le sugirió algo más grande y seguro. «Quiero vivir como yo misma. Como la mujer que mamá me enseñó a ser». Augusto la miró largo rato antes de responder. «Eres igual a tu madre». «Exactamente igual. Ella también me decía, cuando intentaba comprarle cosas innecesarias, Augusto, el tamaño de una casa no mide la felicidad que hay dentro. Una casa pequeña llena de amor es un palacio. Y un palacio vacío de amor es una prisión». «Tu madre era una mujer extraordinaria», dijo Augusto con suavidad. «La más sabia que he conocido. Y tú heredaste cada gota de esa sabiduría, junto con su terquedad, debo admitir». Valentina sonrió. En esa sonrisa había algo nuevo. Algo que jamás existió durante sus años en la mansión Montero, una paz que no dependía de nadie más. La primera decisión importante que tomó fue retomar su carrera profesional. Antes de casarse con Sebastián, había estudiado administración de empresas con especialización en desarrollo comunitario en una universidad pública, gracias a una beca que ganó por mérito propio, no por la fortuna de su padre. Su sueño era crear puentes reales entre el mundo corporativo y las comunidades que necesitaban oportunidades auténticas. No caridad disfrazada. No donaciones para limpiar imagen. Sebastián había apagado ese sueño con palabras que en su momento confundió con amor. «No necesitas trabajar», le dijo entonces.
Yo me encargo de todo. Tu lugar está conmigo, apoyándome. Años después comprendió la verdadera traducción. Tu función es permanecer invisible mientras yo brillo. Ahora, libre de esas cadenas silenciosas que pesaban como hierro, Valentina se inscribió en un programa de actualización profesional en el Centro Business Institute. El primer día llegó temprano. Estrenaba libreta, llevaba zapatos cómodos y una energía que llevaba demasiado tiempo dormida. ¿Primera vez aquí?, preguntó una compañera llamada Fernanda, de ojos amables y manos manchadas de tinta por dibujar en los márgenes de sus apuntes. Primera vez en mucho tiempo, respondió Valentina. Estoy retomando, después de una pausa demasiado larga. Fernanda no pidió explicaciones. No hacía falta. Se convirtió en la primera amiga genuina que Valentina tuvo en años. No como las esposas de los socios de los Montero, que la invitaban a almuerzos elegantes para examinarla en silencio, criticar sus zapatos en susurros y preguntar con falsa inocencia, ¿de qué marca es tu vestido, querida? Fernanda compartía apuntes. La esperaba para comer. Se reía con ella, no de ella. Semanas después, mientras estudiaban en una cafetería sencilla donde el café costaba una fracción de lo que pagaban los Montero, pero sabía infinitamente mejor, Valentina dijo algo que Fernanda jamás olvidaría. ¿Sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo? Que esta vez sé exactamente quién soy. No necesito que nadie lo defina. Ni un esposo, ni una suegra, ni un apellido. Soy Valentina, y resulta que Valentina es suficiente. Siempre lo fuiste, respondió Fernanda. Solo necesitabas descubrirlo sin que nadie intentara apagarlo. Mientras Valentina construía su nueva vida paso a paso, el mundo de los Montero también cambiaba. Pero de una forma más dolorosa. Porque es más sencillo levantar algo nuevo que reparar lo que uno mismo rompió. Augusto Rojas negoció con don Emilio un acuerdo firme y justo. Meridian Investments mantendría su participación en los proyectos del Grupo Montero bajo condiciones estrictas, transparencia financiera total, incrementos salariales en todos los niveles, un programa auténtico de responsabilidad social y tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación dentro de la empresa. No es caridad, le dijo Augusto en la última sesión de negociación. Tampoco es castigo. Es sentido común. Las compañías que respetan a su gente sobreviven durante décadas. Las que tratan a las personas como piezas desechables terminan siendo desechadas. La historia está llena de imperios que no cayeron por enemigos externos, sino por su propia corrupción interna. Don Emilio aceptó cada condición. No solo porque no tenía alternativa, sino porque algo había cambiado dentro de él aquella noche frente a Valentina. Algo que no podía explicarse con lógica empresarial. Vergüenza verdadera. Y cuando la vergüenza es auténtica, puede convertirse en el motor más poderoso de transformación. Los cambios en la empresa no fueron inmediatos, pero sí visibles. Se implementó un programa de bienestar laboral con horarios flexibles para padres y madres, atención médica subsidiada y un fondo de becas para los hijos de los empleados. En una reunión que dejó a todos en absoluto silencio, don Emilio se paró frente a cientos de trabajadores y dijo algo que muchos necesitaron escuchar 2 veces para creerlo. Durante años esta empresa creció hacia afuera y olvidó crecer hacia adentro. Medimos el éxito en ganancias y olvidamos medirlo en dignidad. Eso termina hoy. Cada persona aquí, desde recepción hasta la sala de juntas, merece respeto. No solo porque sea bueno para el negocio, sino porque es lo correcto. Y me tomó demasiado tiempo entenderlo. Los murmullos que recorrieron el auditorio dijeron más que cualquier encuesta de satisfacción. Algunos empleados se miraban incrédulos. Otros, especialmente quienes habían sido invisibles durante años, personal de limpieza, seguridad, mantenimiento, sintieron por primera vez que alguien realmente los veía. ¿De dónde salió todo esto?
Le preguntó después un gerente en privado. De una lección que casi me cuesta todo, respondió don Emilio. Y de una mujer que fue lo suficientemente generosa como para enseñármela cuando yo no merecía ni siquiera que me dirigiera la palabra. La transformación más inesperada fue la de doña Graciela. La mujer que construyó su identidad sobre el muro del estatus social vio ese muro derrumbarse y descubrió, con desconcierto y miedo, que detrás no había nada. Solo vacío. Décadas de vacío que había intentado llenar con perlas, cenas elegantes y desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Entonces hizo algo impensable semanas atrás. Visitó un comedor comunitario en una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Fue sola. Sin chofer. Sin fotógrafos. Sin ropa de diseñador. Sin joyas. Solo ella. Caminando por calles que jamás había pisado. Entrando en un edificio impregnado del aroma de sopa caliente y de una humanidad que nunca antes se había permitido mirar de frente. Lo que ocurrió después no fue inmediato ni escandaloso. Fue más profundo, más silencioso y mucho más difícil. Cuando doña Graciela cruzó por primera vez las puertas del comedor comunitario, no iba preparada para lo que estaba a punto de sentir. Creía que iba a ayudar. Pensaba que iba a cumplir con una especie de deber moral. Pero lo que encontró ahí rompió por completo la imagen que tenía del mundo. Vio madres abrazando a sus hijos con la misma ternura con la que ella abrazó a los suyos toda la vida, pero sin los privilegios que siempre dio por hechos. Observó a personas mayores sosteniendo un plato caliente como si fuera un tesoro. Miró a voluntarios trabajando durante horas sin cámaras, sin aplausos, sin reconocimiento, solo con la certeza de que alguien no se iría a dormir con el estómago vacío esa noche. Esa noche, sentada en la orilla de su cama, todavía vestida, con la mirada perdida entre la pared y su propia conciencia, dijo algo que jamás había pronunciado en voz alta: «Son iguales a nosotros». Su voz no tenía arrogancia. Tenía descubrimiento. Aman a sus hijos como yo amo a los míos. Sueñan con un futuro mejor como yo también lo he hecho. La única diferencia es que tuvieron menos oportunidades. Y nosotros, en vez de extender la mano, los miramos desde arriba para sentirnos más grandes. Desde ese día comenzó a asistir con frecuencia. Al principio se sentía fuera de lugar. No sabía servir sin derramar. No sabía qué decir. No sabía cómo acercarse a historias tan distintas a la suya. Era como aprender un idioma nuevo a una edad en la que ya creía saberlo todo. Pero siguió regresando. Y en esa constancia descubrió algo que la desarmó por dentro. Ayudar llenaba un vacío que ni los viajes exclusivos, ni las joyas, ni las cenas elegantes habían logrado tocar jamás. Un día, mientras entregaba platos, una mujer mayor tomó su muñeca con delicadeza. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo duro. La miró directo a los ojos y le dijo: «Que Dios le multiplique lo que está haciendo». No fue una frase protocolaria. Fue gratitud real. Graciela tuvo que retirarse al baño para respirar. Porque en toda su vida, rodeada de personas que la elogiaban por su apellido, por su casa, por sus accesorios costosos, nadie le había agradecido algo tan simple y tan profundo: su intención sincera. Ahí entendió que durante décadas confundió admiración con cariño. Mientras tanto, Camila enfrentaba su propio espejo. Tomar el teléfono le costó más que cualquier lujo que hubiera rechazado antes. Marcó el número con el corazón acelerado. «Valentina, soy yo». El silencio al otro lado no fue largo, pero estaba cargado de todo lo que había quedado pendiente. Camila no se escondió detrás de disculpas generales. Fue directa. Recordó cada momento incómodo que provocó. Cada burla disfrazada de broma. Cada comentario cruel dicho con público presente. Cada gesto pequeño diseñado para hacerla sentir menos.
Y entonces hizo algo que nunca antes había hecho, no se justificó. Nada de eso era por ti, admitió. Era por mí. Por mi inseguridad. Por mi vacío. Tú eras auténtica sin esfuerzo. Amable sin esperar algo a cambio. Fuerte sin aplastar a nadie. Y yo no sabía cómo ser así. Del otro lado, la respuesta no fue rencorosa. ¿Y ya te atreviste a mirarte con honestidad? Sí, y no me gustó lo que vi. Pero estoy cambiando. Le contó que se había inscrito en un programa de diseño de interiores. Siempre le apasionó, pero jamás lo intentó porque le dijeron que no era digno del apellido que llevaba. Valentina respondió con calma, el talento no entiende de apellidos. Si eso te mueve el corazón, hazlo sin pedir permiso. Esa conversación no borró el pasado, pero sembró algo nuevo. Y cada vez que la vieja soberbia intentaba regresar, Camila recordaba una frase que se quedó grabada en su memoria: todos merecemos la oportunidad de ser mejores que ayer. Pero el cambio más profundo ocurrió en quien menos hablaba. Sebastián no hizo discursos. No buscó aprobación. No intentó limpiar su imagen. Se enfrentó al silencio. Semanas después, estaba sentado en un café sencillo, uno de esos lugares donde nadie mira relojes caros ni apellidos importantes. Sacó su teléfono y comenzó a deslizar fotografías que casi nunca había mostrado. Valentina riendo mientras cocinaba algo que llenaba la casa de aroma. Valentina leyendo bajo la luz dorada del atardecer. Valentina mirándolo con esa mezcla de amor y tristeza que él nunca supo interpretar. Ahora sí lo entendía. Ella lo amó incluso cuando él no sabía cómo amar de regreso. Lo esperó cuando él elegía llegar tarde. Lo defendió cuando él guardaba silencio. Permaneció cuando cualquier otra persona se habría ido. Y él dejó que todo eso se desgastara poco a poco. No con una gran traición, sino con pequeñas ausencias repetidas. No perdió una esposa conveniente. Perdió a la única persona que lo vio más allá del traje, del reloj y del apellido. Tardó varios días en escribir esa carta. Porque enfrentarse a la verdad, cuando ya no hay excusas, duele más que cualquier reproche externo. Y mientras cada uno atravesaba su propio proceso, algo quedaba claro: el cambio real no se anuncia. Se construye en silencio, decisión tras decisión. No fue un mensaje que pudiera borrarse con un toque en la pantalla. Fue papel real, tinta real, palabras escritas a mano mientras las lágrimas caían sin permiso y corrían sobre las líneas torcidas. No había corrector digital, no había opción de eliminar y empezar de nuevo. Cada mancha decía más que cualquier frase perfectamente redactada. La versión que decidió enviar decía algo muy distinto a lo que cualquiera esperaría. Valentina, no te escribo para pedirte que regreses. Ese derecho lo perdí hace mucho tiempo. Tal vez el primer día que permití que te faltaran al respeto y preferí guardar silencio. No buscaba compasión. No buscaba reconciliación. Necesito que en algún lugar del mundo exista constancia de mi arrepentimiento. No para que me perdones. Eso ya lo hiciste, y es mucho más de lo que merezco. Sino para que sepas que lo que me enseñaste con tu firmeza, con tu silencio lleno de dignidad, con tu capacidad de soltar sin destruir, cambió algo dentro de mí que creía imposible de mover. Cada línea era una confesión sin defensa. Me mostraste que el valor de una persona no se calcula en cifras ni se hereda en un apellido. Se demuestra en la forma en que ama cuando no recibe nada a cambio. Y tú amaste así todos los días. Yo estaba demasiado ciego, demasiado orgulloso, demasiado obsesionado con apariencias para verlo. Eso no se me va a olvidar. No hablaba de castigo. Hablaba de memoria. No quiero volver a ser el hombre que dejó ir lo mejor que le pasó en la vida.
La carta llegó al departamento de Valentina una tarde en la que la luz entraba por la ventana con una claridad que hacía que todo pareciera más nítido, más honesto. Se sentó en su sillón favorito, el que encontró en un mercado de antigüedades y que resultó ser más cómodo que cualquier mueble elegante de aquella antigua casa llena de lujos vacíos. Leyó despacio. Y lloró. No lloró por tristeza. Tampoco por alegría. Ni por resentimiento. Lloró por la belleza amarga de las cosas que llegan cuando ya no pueden cambiar el pasado. Lloró por el amor que entregó con las manos abiertas y que fue recibido con los ojos cerrados. Lloró por lo que habría sido posible si el mundo de los Monteros hubiera aprendido a medir con el corazón y no con la billetera. No respondió la carta. No hacía falta. Algunas historias no necesitan un cierre perfecto. Necesitan crecimiento. Necesitan que cada quien avance llevando consigo lo aprendido y soltando lo que ya no le corresponde cargar. Valentina terminó su programa profesional con honores, reconocida como la mejor de su generación. Y aunque su padre estuvo cerca, fue como guía, no como patrocinador. Ella dejó claro que no quería su dinero ni su apellido como impulso, sino su experiencia. Durante años había imaginado una idea, y ahora la convirtió en realidad, una iniciativa que uniera empresas consolidadas con emprendedores de comunidades vulnerables, creando oportunidades reales de desarrollo, no promesas vacías. Lo llamaré Proyecto Puente, dijo una noche, mientras cenaban en el departamento de Augusto. Ella había preparado la pasta que su madre le enseñó a cocinar, esa que siempre llenaba el espacio con un aroma que parecía abrazo. Porque quiero conectar mundos que creen estar separados por muros, cuando en realidad solo están divididos por prejuicios. Augusto sonrió. Y lo mejor es que este proyecto no necesita mi apellido para funcionar. Solo necesita a alguien que haya caminado en ambos lados. Y esa persona eres tú. El Proyecto Puente se presentó en una conferencia empresarial que reunió a líderes de distintos sectores. Cuando Valentina subió al escenario, el corazón le latía con fuerza, pero su voz salió firme. Recordó las palabras de su madre: el valor no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Mi nombre es Valentina Rojas, comenzó, mirando un auditorio lleno de trajes impecables y miradas analíticas. Y quiero contarles una historia. El silencio fue inmediato. La historia de una mujer que fue juzgada por su apariencia, minimizada por su origen y tratada como si su presencia fuera un error. Esa mujer soy yo. No era un discurso para despertar lástima. No estoy aquí para hablar desde la victimización. Estoy aquí para hablar de transformación. Porque entendí, de la manera más difícil, que vivimos en una sociedad que utiliza la regla equivocada para medir el valor humano. Medimos por apellidos, por cuentas bancarias, por marcas, por colonias exclusivas. Y mientras hacemos eso, ignoramos lo esencial: el carácter, la integridad, la capacidad de amar sin condiciones. Explicó que el Proyecto Puente nacía de esa convicción. Cuando dejamos de juzgar y comenzamos a conectar, suceden cosas extraordinarias. Que una emprendedora de un barrio humilde puede tener la idea que revolucione una industria. Que una madre trabajadora, sin acceso previo a oportunidades, puede convertirse en la líder que todos necesitamos. El talento no tiene código postal. No tiene apellido. Y definitivamente no tiene precio. El aplauso no fue automático por cortesía. Fue profundo, largo, sincero. En las semanas siguientes, decenas de empresas solicitaron integrarse al programa. La primera en hacerlo oficialmente fue el Grupo Montero. Don Emilio firmó personalmente el acuerdo. El gesto fue estratégico, sí, pero también simbólico. Cuando un periodista le preguntó por qué una compañía de su tamaño se sumaba a una iniciativa creada por una mujer que hasta hace poco era prácticamente desconocida, respondió con palabras que circularon por todos los medios:
Las lecciones más importantes no vienen de manuales empresariales ni de títulos colgados en la pared. Vienen de quienes se atrevieron a decirnos la verdad cuando nosotros solo queríamos escuchar halagos. Y ya es hora de que empresas como la nuestra entiendan que el éxito verdadero no se mide únicamente en ganancias, sino en cuántas vidas impactamos de manera positiva. Pero lo que nadie esperaba ocurrió durante una reunión ordinaria del Proyecto Puente. Valentina estaba presentando avances frente a un grupo de participantes cuando la puerta se abrió con suavidad. Levantó la vista, y por un instante el corazón se le detuvo. Quien acababa de entrar no llevaba traje caro ni portafolio elegante. Era Lourdes, la antigua ama de llaves de la familia Montero. La mujer que, en la noche más oscura de la vida de Valentina, le sostuvo la mano en aquel pasillo frío y le susurró las únicas palabras amables que escuchó entonces, estaba ahora frente a ella. No todos en esa casa pensábamos igual. Usted fue la única que nos trató como personas. Lourdes. Valentina caminó hacia ella con los ojos brillando. ¿Qué haces aquí? Lourdes bajó la mirada con esa timidez de quien ha pasado la vida entera pidiendo permiso hasta para respirar. Escuché sobre su proyecto, señora Valentina, y vine por mi nieta. Tiene un don especial. Hace pasteles que saben a gloria. Sueña con tener su propia pastelería algún día, pero usted sabe, nosotros no contamos con los recursos para abrirle ese camino. Valentina tomó las manos de Lourdes con la misma delicadeza con la que, tiempo atrás, Lourdes había tomado las suyas. En ese gesto sencillo, casi invisible para quien no entendiera la historia completa, se cerró un ciclo que había comenzado con dolor y ahora se transformaba en posibilidad. «Cuéntame todo sobre tu nieta», dijo Valentina, sonriendo de una forma que iluminó no solo su rostro, sino el de todos los que presenciaban la escena. Eso era el Proyecto Puente. No los titulares llamativos. No las fotografías elegantes. No los aplausos de salón. Era esto, una abuela creyendo con todo su corazón en el talento de su nieta y, por primera vez, encontrando las herramientas para que ese sueño no muriera en silencio en un barrio donde demasiadas ilusiones se apagan por falta de alguien que confíe en ellas. Desde un rincón del salón, Augusto observaba la escena. A su lado, Miranda Solís le ofreció discretamente un pañuelo de tela. «¿Está llorando, señor Rojas?» «Son alergias», respondió él, limpiándose los ojos con toda la compostura que pudo reunir mientras se le quebraba la voz. «Claro, alergias», contestó Miranda, guardando su propio pañuelo, que también estaba húmedo. Tiempo después, en una tarde serena pintada por los colores del atardecer, Valentina visitó un lugar al que no iba desde hacía mucho, el pequeño jardín memorial donde descansaban los restos de su madre. Caminó entre las placas hasta encontrar la que buscaba. Se arrodilló, colocó flores frescas con cuidado y dejó que las palabras salieran sin resistencia. «Mamá, lo logré». Su voz era apenas un susurro. «No como lo imaginé. Nada fue como lo soñé. Pero encontré mi camino. No fue por el dinero de papá, ni por un apellido, ni del brazo de un esposo que nunca supo verme. Lo encontré siendo la mujer que tú me enseñaste a ser». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos y, por un instante, Valentina juró percibir el aroma de las flores favoritas de su madre. «Me humillaron, mamá. Me hicieron sentir invisible. Como si no mereciera sentarme a su mesa. Como si lo único que supiera hacer fuera limpiar pisos. Brindaron con copas para celebrar que yo ya no estuviera en sus vidas, y cada risa de aquella noche me atravesó el alma. Las lágrimas cayeron sobre las flores recién colocadas. Pero cada vez que quise rendirme, cada vez que el dolor parecía más grande que yo, recordé lo que me decías cuando regresaba llorando de la escuela porque alguien se burlaba de mí por no tener lo mismo que los demás. Te sentabas a mi lado, secabas mis lágrimas y repetías esa frase que se volvió mi escudo. Cerró los ojos y escuchó la voz de su madre resonando con una claridad intacta.
La dignidad no es algo que otros te entregan o te arrebatan, hija. Vive dentro de ti. Y solo tú decides si brilla o se apaga. Valentina abrió los ojos y sonrió entre lágrimas. Mi dignidad nunca se apagó, mamá. Ni un solo día. Ni en las noches más oscuras. Ni cuando me sentí más sola. Brilló incluso cuando nadie estaba mirando. Brilló porque tú la encendiste con tu ejemplo, con tu amor, con tus manos que siempre estuvieron ahí para levantarme. Permaneció en silencio, dejando que la paz del lugar la envolviera como un abrazo que ya no podía sentir físicamente, pero que seguía vivo dentro de ella. Esto apenas comienza, prometió mientras se ponía de pie y se limpiaba el rostro con el dorso de la mano. Cada paso que dé, cada puente que construya, cada mano que extienda, lo haré llevándote conmigo. Caminó hacia la salida con paso firme. En ese trayecto dejó atrás, de una vez por todas, a la mujer que permanecía callada mientras la ofendían, mientras alzaban copas para celebrar su ausencia, mientras intentaban reducirla a algo pequeño. La que avanzaba ahora hacia la luz dorada del atardecer era distinta. No porque tuviera más dinero. No porque hubiera acumulado poder o contactos. Sino porque eligió ser completamente ella, sin filtros, sin disculpas, sin pedir permiso. No solo la hija de Augusto Rojas, aunque lo fuera con orgullo. No la exesposa de Sebastián Montero, porque ese capítulo quedó cerrado. Simplemente Valentina. La mujer que fue expuesta al desprecio público mientras firmaba un divorcio. La que escuchó el tintinear de copas celebrando su salida. La que atravesó un pasillo de risas hirientes con el corazón hecho pedazos y la frente en alto. La misma que perdonó sin borrar la memoria, entendiendo que perdonar no es un regalo para quien te lastimó, sino un acto de libertad para quien sufrió. La mujer que convirtió el dolor más profundo en propósito. La que construyó puentes donde otros levantaban muros. La que demostró con hechos que el poder verdadero no nace del dinero, ni de un apellido, ni de lámparas brillantes colgando del techo. Nace del carácter forjado en las tormentas más oscuras. Porque al final, quienes se creían invencibles aprendieron algo que ninguna fortuna les había enseñado y que ningún oro podría comprar. La persona más valiosa que se sentó a su mesa no era la del nombre más reconocido ni la de la cuenta bancaria más abultada. Era la que tenía el corazón más grande. La misma que despreciaron. La que intentaron minimizar. La que trataron como si fuera un error que debía borrarse. Valentina, la mujer que consideraron insignificante, terminó valiendo más que todas sus propiedades juntas, más que cualquier contrato, más que cualquier brindis ostentoso. Porque la dignidad no se compra. No se hereda. No se pierde por ocupar la silla equivocada mientras otros se ríen. La dignidad se lleva dentro. Y brilla con más fuerza justo cuando alguien intenta apagarla.